Hola a todos, bienvenidos al segundo panel como parte de la reunión copatrocinada internacional sobre cultura, patrimonio y cambio climático. Yo soy el coanfitrión de esta reunión y a nombre de todos los coanfitriones también quiero darle la bienvenida a todos. Hoy vamos a hablar sobre pérdidas, daño y adaptación y también tendremos a 4 panelistas que también son participantes en toda la reunión de esta semana. Y antes de esto, la coanfitriona va a decir unas palabras. Este tema es de gran impacto y todo lo que hemos preparado habla sobre algunos temas que incluyen la escala, los daños, los impactos, las metodologías que se necesitan y también entender la vulnerabilidad. Esto es en respuesta de los desafíos que nos impone el cambio climático y que ha sido detallado en el informe de Cambio Climático 2021, en el sexto informe también. Y también es de relevancia particular después de algunas discusiones en la conferencia COP26 en Glasgow, que hablaron de la adaptación, daños, pérdidas, y se volvió algo muy controvertido y vimos que los fondos pueden ayudar, o los fondos estatales pueden ayudar a apoyar a los más vulnerables, y esto incluye el impacto en el patrimonio cultural también, indirecta o directamente. Entonces, cuando la gente piensa en el patrimonio, cambio climático, normalmente piensan en pérdidas, daños y piensan en los sitios históricos y normalmente se enfocan en los lugares más conocidos. Pero el problema es mayor que esto, porque el cambio climático hasta cierto punto impacta o va a impactar todos los sitios patrimoniales o históricos, ya sea de manera directa o como al subir el nivel de la marea, o indirecta también. En muchos casos, los riesgos climáticos incluso multiplican más riesgos y nos lleva a ciertas conductas que no son sostenibles. Y en otros casos, o que se deberían ser sostenibles y ya no. Y se ve en las consecuencias para el patrimonio y para las personas. La cultura tiene que estar en el corazón de la respuesta, y como también propone que en el impacto para el cambio climático, cultura y patrimonio existe también la resiliencia como respuesta. En 2020, en la Asamblea General de ICOMOS, nosotros declaramos una emergencia general donde se reconoció que la práctica, las herramientas, metodologías de conservación se tenían que complementar, y también nos dimos cuenta que el patrimonio cultural tangible e intangible y los conocimientos y prácticas de las comunidades podían contribuir a hacer un cambio. Y con esto vimos una evaluación de vulnerabilidad. ICOMOS ha estado trabajando en los desarrollos de nuevas herramientas y tecnologías para entender mejor la vulnerabilidad, y esto se incluye en el índice SBI de vulnerabilidad de cambio climático, una herramienta que se desarrolló para evaluar rápidamente la vulnerabilidad de los sitios patrimoniales. Y con esto empezamos a trabajar con muchas partes para tener un mejor entendimiento del rango de valores asociados y modelos a escala también para evaluar los impactos de estos valores y sopesarlos con la resiliencia de los sitios y las comunidades. Este año nos hemos asociado con algunas organizaciones en todo el mundo y con el proyecto CBI Africa para poder evaluar la utilidad de estas herramientas en los sitios de patrimonio cultural, y también con se evalúa el paisaje también en Nigeria, y los talleres que se llevaron a cabo se utilizaron con las contribuciones de expertos nacionales e internacionales, y también algo muy emocionante es que hubo capacitación sobre evaluación de vulnerabilidad, de cultura, de patrimonio, cambio climático, y los resultados de las evaluaciones van a ser una herramienta eh, invaluable para evaluar los sitios y para ver
los diferentes riesgos y diferentes actividades que hacer. Finalmente, vimos que qué podemos utilizar para el cambio climático y también tenemos que utilizar la memoria de las comunidades que nos eh, ancla y es algo que nos da identidad en el mundo. Entonces, sin esta identidad nos falta este anclaje, esa identidad en el sentido de la comunidad, el pegamento que nos une a todos nosotros. Y en el futuro también, y en el pasado también tendremos trabajos y tenemos grupos de trabajo que abordarán diferentes aspectos de la sociedad. Es importante para la vida de las personas, las identidades a nivel nacional, internacional, y también nos ubica para también saber cuál es todos los aspectos del cambio climático. Todo esto puede sentirse abrumador y la gente puede perderse con los términos científicos y predicciones, pero el patrimonio humaniza la conversación y el humano se coloca al centro. Por eso tenemos este proyecto en colaboración con diferentes agencias y el objetivo es utilizar el poder icónico del patrimonio para promover acción climática y para tomar las voces locales y utilizando entrevistas con diferentes partes interesadas y junto con las tecnologías como modelos de 3D, realidad aumentada. El Heritage on the Edge Project utiliza diferentes sitios de patrimonio cultural. También utiliza sitios arqueológicos de Perú, las ruinas de Sangomenara en Tanzania y también ciudades de Bangladesh. Y desde el lanzamiento, el proyecto ha tenido cientos de visitantes en todo el mundo, con contenido clave también traducido en diferentes idiomas, entre ellos el idioma de Bangladesh y también francés y español. Y también, aparte de este proyecto, era para evaluar el impacto, las experiencias y la experiencia de los sitios, los desafíos en Bangladesh, los problemas que tienen en Tanzania. También hay buenas historias o buenos casos, incluyendo casos de éxito al subir el nivel de la marea y el efecto de medidas de adaptación al respecto. Uno de los mensajes claves que salieron de este proyecto y las experiencias de las comunidades en los sitios fue la equidad y justicia de cambio climático. Y el cambio climático, pues sí, ha sido producido también por los gases de la industrialización, ha afectado a todos en el mundo, sobre todo a los más vulnerables, y se pueden evaluar todos estos impactos. Por lo tanto, para concluir, esta reunión va a hablar de un amplio rango de temas y la perspectiva humana es la que va a dominar. Lo podemos ver desde muchos ángulos de cambio climático, incluyendo justicia, medios de subsistencia, identidad, pérdida, impacto, soluciones y por supuesto la necesidad de urgencia. Es un lente a través del cual podemos entender todos estos problemas y cómo poner al humano al centro de la conversación. Ahora quiero darle el micrófono a Debra Roberts, nuestra coanfitriona de IPCC. Muchas gracias, sobre todo estoy muy agradecida por estas palabras tan inspiradoras. Bienvenidos a todos los que están en esta sesión y también los que estuvieron, los que comparten con nosotros y aparte de IPCC, para nosotros ha sido una reunión maravillosa. Entonces es nuestro primer lanzamiento público en lunes que hablé sobre el rol también de los gobiernos en cambio climático. Creo que esto es clave y esto es para poder tener, y estas reuniones se hacen para que también los tomadores de decisiones, los legisladores, vean cuáles son las perspectivas socioeconómicas, científicas, todo en relación con el cambio climático y por supuesto reevaluar los impactos y respuestas. Y me parece que el lunes, durante las conversaciones que tuvimos a la comunidad de cambio climático junto con la comunidad que representaba cultura y patrimonio y tuvimos conversaciones fascinantes sobre estos sistemas de conocimientos, resaltando algunos de los puntos que tú ya mencionaste, que nos ayuda a humanizar el entendimiento del cambio climático y cómo el patrimonio cultural nos ayuda a entender cómo nosotros como personas, como comunidades, como ciudades, cómo en el mundo cómo lo vemos al mundo, cómo nos movemos en el mundo y
tal vez esto nos puede traer una cronología humana también para ver el pasado y saber y entender el presente y que nos guíe hacia el futuro. Entonces creo que esta es una base muy, muy fuerte para trabajar a partir de eso, es particularmente personal. El trabajo de este panel verdaderamente nos habla para responder al desafío del cambio climático necesitamos a toda la sociedad. Si somos serios con esta respuesta y todo mundo participa, tenemos que entender cómo la gente se ve a sí misma en el mundo, cómo interpretan el mundo. Entonces es una conversación crítica. Y para mí esta conversación es muy importante porque hablamos del impacto y está en el corazón del grupo de trabajo 2 de IPCC, de la cual yo soy copresidenta sobre el impacto y vulnerabilidad. Y como mencionó Will, es importante entender cómo los cambios físicos van a tener un impacto de manera positiva o negativa en la cultura y porque es algo natural y humano. Y sobre todo, esto nos lleva a algunos matices, porque al entender la cultura y el patrimonio de manera más profunda, podremos entender cómo ese contexto cultural o ese entendimiento del patrimonio nos puede ayudar a saber nuestra exposición a la vulnerabilidad de los sistemas naturales humanos a los que estamos expuestos. Entonces conocemos muy bien al ver cómo el cambio climático ha afectado a todo el mundo y podemos hablar de nuestra ambición de bajar la temperatura a 1.5 grados Celsius. Ese es el promedio, porque la temperatura va a cambiar de manera distinta en diferentes partes del mundo. En África también va a cambiar, va a ser distinto al resto del mundo y creo que también estamos esperando que el entendimiento de estos impactos en todo el mundo se vean muy matizados por la cultura, por el patrimonio, por lo tanto las comunidades de diferentes lugares van a experimentar no van a experimentar los mismos niveles de mar, pero también la exposición y la forma en que ven estos impactos y sus respuestas puede afectar también el contexto cultural, el entendimiento del patrimonio, y creo que es muy importante entender que esos matices y de llegar a lo profundo de la conversación de cambio climático y que IPCC le emociona mucho y espero que el panel nos pueda compartir un poco de sus contribuciones a estos matices, estos distintos ángulos. Muchas gracias. Muchas gracias, Debra. Y muy importante lo que dice sobre la respuesta mundial y el entender de dónde viene la gente y dónde está la gente. Ahora le quiero dar el micrófono también a otra coanfitriona, Dr. Yoti Josagra de la UNESCO. Adelante, por favor. Muchas gracias, Will. Gracias, Debra. Es maravilloso estar de regreso en esta segunda sesión, en esta discusión de panel. Y quiero dar la bienvenida a todos. Como dijo Debra, la sesión de lunes fue muy enriquecedora, muy, nos llenó de vida. Y creo que hablaron de puntos muy importantes que se discutieron. Entonces quisiera compartir solamente un par de ideas sobre lo que UNESCO ha estado haciendo en cuanto al consenso al que estamos llegando en cuanto a los problemas de impacto y que Debra dice que está en el corazón de los problemas clave. Por supuesto, como sabemos, el cambio climático hoy es uno de los problemas más importantes que enfrentamos en el patrimonio cultural también en todo el mundo. Y por algunos años ya hemos estado siendo testigos de cómo cambio climático pone a la cultura en peligro cada vez más. Y también los sitios patrimoniales y los sitios de patrimonio son muy importantes para cada país. Por lo tanto, si todos los sitios de todas las categorías y en todas las regiones del mundo ya se están viendo afectadas de manera negativa y muy significativamente por las diferentes condiciones climáticas o por el cambio de las condiciones climáticas, por lo cual significa que el patrimonio cultural y natural más precioso, más preciado, está pasando por un impacto por el cambio climático. Como el director general adjunto de la UNESCO nos comentó el lunes en su discurso,
Casi un tercio de los sitios de patrimonio cultural están en riesgo de pérdidas y de daños. El cambiar los patrones, también los eventos climáticos extremos, los niveles de la marea, las temperaturas, huracanes, inundaciones, todo esto ha afectado, pero y son solo algunos de los impactos del cambio climático que se experimentan en los sitios de patrimonio en todo el mundo. Y todo esto están en la lista de patrimonio mundial. Y solamente quiero pausar aquí un segundo diciendo que cuando hablamos de eh, sitios y de patrimonio, estamos hablando de un rango de sitios, ya sea monumentos, sitios arqueológicos, sitios de patrimonio natural. También estamos hablando de que pasan por ciudades, por paisajes culturales, etcétera. En general, desde el 2010, el Comité de Patrimonio Mundial ha analizado 200 informes del estado de conservación y propiedades localizadas en 39 países para monitorear específicamente el impacto del cambio climático y su valor sobresaliente, que es el valor por el cual son parte de esta lista de patrimonio universal o de patrimonio mundial, y se analizan todas estas propiedades. Y también es importante recordar que el 90% de todas estas áreas están en la costa, lo que pone a muchas ciudades en riesgo de inundación, de niveles de la marea que suben, y también las tormentas poderosas también están en riesgo porque muchos de ellos están ahí por razones históricas en la costa o en los ríos más importantes. Entonces, una gran lista de sitios, casi un tercio de los 318 sitios están en la costa, están en riesgo. Y cuando hablamos específicamente de cambio climático y de patrimonio mundial, algo importante que tenemos que considerar es el documento sobre los impactos de cambio climático en estos sitios patrimoniales, que surgió en 2017 por primera vez. En 2016 sabíamos que el conocimiento relacionado con la adaptación y mitigación al cambio climático había incrementado en los últimos 10 años, y el comité pidió a todos los centros consultivos, incluyendo ICOMOS, que hicieran una revisión periódica y actualizaran sus documentos para tener el conocimiento más valioso, la tecnología actual para tomar decisiones sobre esta comunidad y sobre estos sitios. Esto fue aprobado por el comité en la sesión general de julio de 2021 y se transfería su revisión para la Asamblea General, en la Convención de Sitios Mundiales, que concluyó hace unos días, en noviembre. Y la Asamblea General decidió que se necesitaba también más consulta con expertos nacionales y necesitaba una versión modificada que se va a examinar en la siguiente sesión de la Asamblea General en noviembre de 2023 para su adopción. El cambio climático también está interrumpiendo con los aspectos culturales, sociales de nuestra vida. No nada más estamos viendo a los sitios de la UNESCO, de patrimonio cultural, sino también en el patrimonio intangible y los elementos que son parte de la lista de patrimonio intangible cultural. Y también muchas comunidades en todo el mundo han tenido que cambiar la forma en que viven, trabajan y llevan a cabo actividades culturales, y la forma en que socializan, ya sea en estas tradiciones, en estas pequeñas comunidades o en grandes ciudades. Mientras que el patrimonio cultural también está en riesgo y sus prácticas tradicionales y su transmisión para las futuras generaciones también se ven interrumpidas. No nada más es el conocimiento tradicional de estas sociedades que se desarrolló durante siglos de interacción que está en riesgo. Todos los aspectos de este patrimonio cultural intangible, valores, tradiciones, artes escénicas
y prácticas, eventos también, todo esto está en riesgo. En casos extremos, a muchas comunidades puede ser que tengan que migrar y tengan que abandonar su patrimonio cultural donde viven. El presidente Kiribati hizo una petición en la UNESCO sobre el hecho de que su riesgo está en país de inundación en el futuro cercano. También hay costos económicos a los impactos del cambio climático en nuestra cultura. Por ejemplo, después de el 2015, el ciclón que nos afectó, los costos para la rehabilitación del sector cultural se estimaron en 1.4 millones de dólares, que incluyó la reconstrucción de bibliotecas, de centros, edificios históricos, iglesias, estructuras, y sobre todo en estos estados isleños también se necesitaba, bueno, ellos dependen del turismo para apoyar su economía, y el turismo de la costa es uno de los componentes más importantes del sector, que se van a ver impactados también por los niveles de marea que subieron, y también inundaciones, erosión, etcétera. Y como parte del programa de turismo de patrimonio mundial, nos hicimos también hicimos alianza con los científicos y con agencias para tener un informe sobre esto en el 2016, y este informe nos da todo un resumen de la vulnerabilidad de los sitios de patrimonio cultural por los cambios climáticos o por el impacto del cambio climático y el potencial de afectar el turismo, y también examina la relación cercana entre el patrimonio cultural, el turismo, y cómo el cambio climático puede exacerbar los problemas causados por el turismo no planeado, o por el acceso mal planeado, y por otros eventos también. Además del impacto directo del cambio climático, los sitios culturales naturales también puede ser que sufran impacto indirecto por los impactos en la infraestructura, en el sistema de transporte, por ejemplo. Y también las iniciativas de transición energética se enfocan en los recursos de energías renovables, y que de manera paradójica también podrían tener un impacto debido a los grandes proyectos de infraestructura que quieren promover la transición ecológica. La infraestructura de energía verde, como plantas de energía eólica, plantas solares, pueden también impactar en la integridad de los sitios culturales, naturales también, lo cual también pone su valor universal en riesgo si esto no se considera en la planeación y en el diseño de dichas infraestructuras. Entonces, los impactos de estos del valor universal de las propiedades se tiene que considerar también antes de hacer diseño y implementación. Con esto quisiera detenerme, y quiero también escuchar estas conversaciones muy emocionantes que van a llevarse a cabo hoy en día, sobre todo con los panelistas excelentes que tenemos con nosotros en la discusión del panel. Entonces, estamos muy emocionados y queremos escuchar sus ideas, y esperamos seguir adelante y poder también dar visibilidad a este tema tan importante sobre patrimonio cultural y cambio climático. Y muchas gracias, y te paso el micrófono otra vez, Dr. Will. Gracias. Gracias, Yori, por tus maravillosas palabras. Sí, con eso tenemos el placer de seguir con el panel o con la discusión el día de hoy. Quiero presentar a nuestros 4 panelistas que están con nosotros, que también son participantes en nuestros talleres de esta semana, y los temas que vamos a discutir en este panel reflejan las preguntas o las cuestiones que ya están discutiendo nuestros expertos. Nuestros panelistas son la doctora Brenda Ecurcel, directora de Ciencias Climáticas en la Unión de Científicos Preocupados de Concerned Scientists, y también el profesor Asís Baluch, profesor de Ambiente
en la Universidad de Angers, Gabriela Mora Navarro, la directora adjunta de Conservación e Investigación y también Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también el profesor May Casar, director de UCL Institute for Sustainable Heritage del Reino Unido. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros. Quiero comenzar con una pregunta general que habla del lenguaje. Cuando pensamos en el impacto, hablamos mucho de los impactos. El día de hoy hablamos mucho de riesgos, hablamos mucho de amenazas. Entonces quiero empezar contigo, Gabriela, si se puede. Es cómo podemos ser más claro con nuestro idioma cuando hablamos, o nuestro lenguaje cuando hablamos de impacto, y por qué es importante. Buenos días a todos. Buenas tardes. También es un placer compartir el espacio con ustedes. Gracias, Will. Y respondiendo a tu primera pregunta, me gustaría decir que con respecto a las premisas que ya se discutieron sobre cambio climático como un cambio de estudio transdisciplinario, necesita un lenguaje común que permite la generación de conocimiento entre diferentes comunidades y comunicación entre los grupos de interés. Además de esto, también necesitamos claridad de vocabulario que permite la construcción de instrumentos efectivos, no nada más para propósitos científicos, sino también para propósitos políticos, legales, económicos. Es necesario elaborar y aclarar el uso de los términos. Y por un lado, tenemos la colaboración entre diferentes órganos especialistas que nos va a llegar a una estandarización gradual del vocabulario, y a esto yo quiero añadir también la revisión de procesos que nos han llevado a la adopción de los términos de la reunión, nada más en diferentes disciplinas, sino en diferentes perspectivas culturales. Vamos a verlo también desde la perspectiva semiótica, adoptando términos que ya han sido difundidos bastante, como riesgo, amenaza, pérdida, daño, que es difícil, pero a veces es difícil el consenso en los usos. Aunque esto puede ser un problema para la comunicación científica, también nos lleva a pensar en nuestra capacidad para hacerlo más significativo en otro contexto. Entonces hay que considerar el valor cultural de los términos en diferentes contextos, en diferentes idiomas, que nos va a permitir encontrar un suelo en común, digamos. Muchas gracias, Gabriela. Creo que esa parte, el elemento común en las discusiones, el lenguaje en común para todos es clave. Misma pregunta también. Buenos días. Buenos días a todos. Buenas tardes. Gracias al comité organizador por invitarme a ser parte de esta discusión de panel. Quiero comentar en el uso de la terminología y las definiciones en particular para ilustrar cómo tenemos que ser más claros en nuestro lenguaje cuando hablamos de los impactos. La terminología nos presenta algunas dificultades en particular porque todos estamos en un campo disciplinario, ya sea como investigadores, como practicantes. Entonces, por ejemplo, el término mitigación tiene un uso muy restringido por la IPCC, y por el IPCC se utiliza de manera distinta en la esfera del patrimonio. También la pérdida de valor en relación con las amenazas no se define en los glosarios de IPCC. Sin embargo, el valor lo utiliza IPCC para definir el riesgo. El sector del patrimonio ha hecho mucho trabajo para articular el significado y el valor del patrimonio. Entonces, el lenguaje es complejo, tenemos diferentes lenguajes, tanto disciplinarios como internacionales. Y no digo que adoptemos todas las terminologías, pero sí hay distinciones, o si hay cosas o diferentes aportes que podemos traer a la mesa, como el significado de valor, y después buscar alineación en nuestro entendimiento común de ciertas definiciones. Necesitamos tener una forma de analizar las diferentes terminologías si es que vamos a tener si vamos a conjuntar nuestras investigaciones, nuestras agendas de investigación. Por ejemplo, en Reino Unido, nosotros tenemos agendas de investigación estratégica con respecto al cambio climático. Entonces, si queremos alinear nuestras agendas de investigación con otras agendas de regionales, creo que tenemos que empezar interrogándonos, preguntándonos cuál es el lenguaje que utilizamos. Gracias. Gracias, May. Me encantó esa idea de hacerlo revisarlo entre los diferentes órganos, diferentes países. Todos debemos de
tener una conversación en común, creo que eso es clave. Estamos tratando de tener estas conversaciones en esta semana y ya se están dando. Ahora quiero pasar a otra pregunta y quiero empezar con Brenda. Em, este es un tema que es muy recurrente en la reunión a escala geográfica y de temperatura, entonces también quiero preguntarte cómo abordamos el cambio climático y los impactos a largo plazo contra el corto plazo. Hola a todos y gracias por haberme invitado a participar en este panel el día de hoy. Me preguntaste cómo los riesgos de cambio climático a corto plazo o a largo plazo. Esto se puede transmitir con mucha confianza en las siguientes décadas con base en los informes de IPCC, en las evaluaciones regionales de cada país. El aspecto más difícil por compartir son estas elecciones humanas colectivas del pasado, además de que cada día, cada mes, cada año estamos pensando en los impactos futuros que van a conjugarse de manera, mucho más lento, mucho más rápido, dependiendo del ritmo y por las emisiones total acumuladas del clima, o que cambian el clima. Entonces, vamos a tomar el caso del nivel del mar. El impacto ha sido más a largo plazo debido a las emisiones que se han liberado. Y también hay que compartir con la comunidad lo que ya sabemos, así como los riesgos climáticos que están por venir debido al entendimiento de la dinámica de lo que está pasando también con las capas polares en las regiones polares. Entonces, también cada comunidad, cada ubicación que ya ha visto cambio climático es un lugar razonable para empezar porque se pueden compartir las historias de las decisiones tomadas hasta hoy con respecto al riesgo asociado dependiendo de la exposición, de la vulnerabilidad, de los riesgos climáticos, incluyendo las respuestas a esos cambios. Y esto es muy importante, mucha gente ni siquiera tiene todavía esas discusiones. Entonces, creo que eso es algo absolutamente crítico para el riesgo a mediano plazo, es pensar cuál es el mundo del Acuerdo de París que está viendo, ya sea pensando en esta temperatura de 1.5 grados menos o el aumento del nivel del mar. ¿Y qué va a pasar con el aumento? Entonces, ¿qué significaría todo esto en cuanto al conocimiento local, el conocimiento indígena, las tradiciones locales? Todo eso es crítico. Y lo que este documento lo deja muy en claro es que estas conversaciones son no equitativas con respecto por ejemplo, a los fondos, y por eso me da mucho gusto ver cómo en estas reuniones en otras UNESCO y como IPCC están tratando de facilitar estas conversaciones con respecto al impacto a corto plazo. Y sí, toma tiempo construir confianza y hacer una verdadera unión con las comunidades que tienen impactos similares y lo que su inquietud más importante puede acelerar lo intangible, el, el patrimonio vivo entre estas comunidades. Eso me parece crítico, me parece que merece mucha atención, sobre todo en las regiones que han recibido menos atención históricamente. Gracias, Brenda. Nuevamente se trata de confianza, de diálogo que se menciona y que se mencionó mucho también en las discusiones del lunes y es lo que vamos a estar escuchando durante la semana y es muy crucial. Entonces, ahora quisiera hacer la misma pregunta al profesor Asís. Sí, gracias por por invitarme a esta discusión de panel tan interesante sobre la pregunta de los tiempos, de los plazos, sobre todo el problema, la discusión se da en un contexto académico y en los diferentes tiempos. Pero si pensamos en este terreno, primero tenemos que distinguir claramente y explicar a los
a los generadores de políticas, a los legisladores, la diferencia de escala entre corto plazo y largo plazo. Creo que este concepto de largo y corto plazo, bueno, son diferentes. Y, y también por parte, y lo tienen que entender los que hacen las políticas y las comunidades. Entonces la pregunta a esta escala puede ser diferente. Entonces, no sé si, no sé cómo expresarlo, pero en francés decimos pas de temps. Es como el tiempo, los pasos en el tiempo. Y depende de diferentes elementos en cuestión y de las sociedades. Depende esta pregunta. Entonces creo que frecuentemente, por mi experiencia, puedo decir que se dice frecuentemente que el tiempo de la naturaleza y de los humanos no son lo mismo. Relativamente esta es una pregunta que se hace mucho y también se cree que el impacto de la actividad humana es rápida y los tiempos de la naturaleza son más largos. Y frecuentemente así es así es como se cree, se piensa, pero a la pregunta que se está discutiendo se ve lo contrario, estamos viendo lo contrario, el impacto del cambio climático, el aumento del nivel del mar, de los sistemas hidráulicos y los problemas que se han causado en la vegetación, etcétera. Todo esto más bien se está viendo acelerado. Y por otro lado, tenemos la reacción a las capacidades de adaptación de las sociedades y puede ser algo que necesite más tiempo, la reacción de las comunidades y los humanos. Y entonces los tiempos de los humanos toman más y los tiempos de la naturaleza toman menos para estos cambios. Por lo tanto, creo que esto es de atención para gestionar el patrimonio cultural y natural. Por ejemplo, en Senegal tenemos dos sitios de patrimonio mundial como parte del panorama cultural y, por ejemplo, el, el sitio Salum Delta también se está viendo afectado por el aumento del nivel del mar, o por ejemplo, el sitio de Ibasari, que es un sitio de paisaje cultural en el país Basarí, también se ve afectado por estos problemas y de cambios climáticos en la sabana. Y también San Luis de Senegal, que es una isla que se ve afectada también y amenazada por el aumento del nivel del mar. Entonces, en todos estos casos, la capacidad de resiliencia y también la respuesta de las sociedades, si no es suficientemente rápido, no es suficientemente rápido, sobre todo en este contexto de estos países. Gracias. Muchas gracias. Muchas veces tiene que ver con una crisis nacional y creo que lo próximo que teníamos que hablar en esta próxima pregunta que planteábamos, muchas veces las personas de la arqueología como yo hablamos de qué podemos aprender del pasado y pensando con respecto a los impactos, específicamente el poder distinguir el cambio climático de lo que tiene que ver con el cambio climático antropogénico, preguntarles un poco a ustedes. Claro que sí. Los investigadores del patrimonio cultural han estudiado el impacto de los cambios ambientales en cuestiones materiales y durante casi 2 décadas, por lo cual hay un corpus de literatura muy importante. Ahora, en cuanto a lo que tenga que ver con tiempos, no siempre se pueden catalogar en lo que respecta a términos vinculados con el cambio climático. La relación entre la variabilidad, así como también el cambio climático antropogénico, también diría
que no se entiende en gran manera si uno lo piensa desde el punto de vista bibliográfico. Creo que también se puede decir que existe cierta confusión. Existe una diferencia entre los eventos climáticos actuales y los cambios climáticos antropogénicos o vinculados con la función humana. Obviamente hay muchísimo menos interés en los cambios ambientales. La ciencia del patrimonio, específicamente el estudio de la evidencia arqueológica, se ha enfocado en los impactos a largo plazo en lugar de los de corto plazo. Lo que tenga que ver con la ciencia del patrimonio y la literatura en este respecto, como podría haberlo dicho con anterioridad, no distingue estos dos aspectos, por lo cual creo que es el momento adecuado de comenzar a hacerlo. La bibliografía sugiere que tienen que haber diferentes estudios y por lo general se ven términos a largo plazo desde el punto de vista de la literatura arqueológica que se produjo. Ahora, necesitamos comenzar a conectar los impactos que vemos en el patrimonio de una manera más amplia al curso humano, lo cual nos lleva nuevamente al cambio climático antropogénico. Creo que necesitamos estudiar 4 aspectos. Necesitamos para el largo plazo, necesitamos tener la duración de un evento, así como también la tasa de cambio que inducen, se lo ha estado haciendo. Y para lo que tenga que ver con el cambio antropogénico a corto plazo, así como también el impacto a largo plazo. Estos 2 aspectos, el interés muy bueno es ver que este cambio climático en UNFCCC y la IPCC ilustran este nuevo aspecto. Vemos también que, por ejemplo, se enfocan en el cambio dado a la actividad humana, mientras que la IPCC habla de los cambios en la variabilidad natural durante muchísimo tiempo, así como también en los cursos antropogénicos, por lo cual existe una diferencia de énfasis que creo que es muy interesante analizar. Muchísimas gracias, May. La misma pregunta para ti, Brenda, para ver cómo podríamos distinguir esto. Gabriela, perdón, sí, existen algunas ideas que quisiera agregar a lo que estaba diciendo May. Creo que en lo que respecta a las condiciones actuales hay que distinguir el cambio climático, la variabilidad y la del cambio climático antropogénico. Nos permite estar más conscientes de la incertidumbre en la que vivimos y de la conectividad entre los fenómenos, si en las condiciones sin precedentes y cómo poder prever ciertos escenarios y eventos basados en las lecciones que hemos aprendido, la posibilidad de poder llegar a predecir qué es lo que sucederá en este aspecto. Por lo cual, creo que tenemos bibliografía del pasado e información por la que podemos considerar diferentes combinaciones a un posible futuro, más allá de los materiales culturales. Creo también que el nuevo acercamiento, nuevo para nosotros, desde nuestro punto de vista de la conservación o conservacionismo, integrar todos los aspectos físicos, socioeconómicos, culturales, en términos de vulnerabilidad y exposición en la evaluación de los sitios individuales para llegar a tener un aspecto, un análisis más comprensivo de la situación. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. La misma pregunta para nuestro próximo orador. Así es. Sí, creo que esta pregunta es, plantea una diferencia dependiendo del área académica desde donde se habla. Yo estuve trabajando en los cambios del paisaje y en muchas regiones es muy difícil a largo plazo tener una escala para distinguir entre lo que hace el impacto del cambio climático y del impacto antropogénico. Por ejemplo, en el oeste de África, por ejemplo, los efectos del cambio climático
o la investigación antropogénica se tiene que plantear desde el punto de vista de edificación. Y esta es la mayor división quizá que se puede llegar a dar. Sé que existe la cuestión de si, por ejemplo, hay impacto o el papel del fuego en el paisaje, y creo que necesitamos mayores investigaciones en este respecto para poder investigar los efectos del impacto antropogénico versus los del clima. En África, nuevamente les decía, durante las últimas décadas, nos hemos dado cuenta de que una gran cantidad de los fenómenos observados vinculados con degradación, así como también pérdida del suelo, erosión edáfica, pueden vincularse con cambios en las funciones hidroclimáticas y los ecosistemas, pero estos cambios son resultados de los cambios en la utilización del suelo. Por ejemplo, con la cobertura vegetal en las reservas acuáticas, y estos impactos en algunos estudios de la segunda parte del siglo XX, podemos decir que obviamente tiene que ver con la actividad antropogénica, y muestran que este impacto generado por la actividad antropogénica es tal que obviamente de alguna manera oculta los resultados del cambio climático y el impacto del mismo, por lo cual es una gran dificultad que tenemos el poder llegar a describir y entender dicho fenómeno. Muchísimas gracias, Asís. Brenda, algo muy rápido que quisiera comentar es que una de las cosas más difíciles para poder llegar a comunicar tiene que ver con la variabilidad. En el pasado era algo natural, y con el cambio climático antropogénico, dicha variabilidad, los cambios entre los extremos, es básicamente lo más difícil para que las comunidades puedan llegar a reducir esta variabilidad dentro de la infraestructura, las prácticas culturales y cómo lidiar con esta variabilidad. Por lo cual, básicamente en el hemisferio norte tenemos ejemplos en donde no se puede llegar a comenzar algo en Alaska porque ya no está suficientemente frío, mientras que uno, principalmente con los cultivos, por ejemplo, en la parte sur de Estados Unidos también ha variado la temperatura edáfica, que no permite las mismas prácticas, o las olas de calor en Pakistán, en donde no hemos podido tener la posibilidad a través de las civilizaciones humanas de poder llegar a reaccionar. Uno lo que hace es estar en extremos, ¿no? En un punto u otro, y ahora no se puede llegar a tener cómo lidiar con esos extremos de frío o de calor, por lo cual es algo que es totalmente sin precedentes, y esto es lo que estamos viviendo en la actualidad en algunos lugares. Poder comunicar esta variabilidad, estos cambios, es muy difícil, y creo que es uno de los mayores signos de lo que está cambiando con la influencia humana y yendo hacia los extremos por la actividad humana. Muchísimas gracias. Sí, creo que tiene que ver con esto, con los cambios regionales y sus impactos que se están viendo y cómo mitigar estos. Y también hablaron un poco acerca de la necesidad de tener conversaciones con las comunidades, y creo que me lleva a la próxima pregunta, que tiene que ver con cómo inspiramos y permitimos estas conversaciones regionales, porque como decían, ¿no? El cambio climático antropogénico obviamente cambia el panorama y plantea un gran desafío adaptativo, por lo cual, cómo inspiramos dichas conversaciones? Creo que hace un tiempo me di cuenta que hubo una afirmación que decía que en la región del Caribe los tipos de estudios y el lenguaje de los diferentes lugares estaban más vinculados con la historia de las colonizaciones, y los lenguajes
cambiaban los niveles de atención a diferentes tipos de patrimonio cultural y discusiones de cambio climático, por lo cual algo que recuerdo de participar en una reunión, en un sitio de patrimonio cultural, los practicantes en la región del Caribe que tienen impactos similares en Jamaica, hacían que la gente se unieran para compartir su patrimonio de vivencia y las decisiones que toman son mucho de mayor respuesta en cuanto a los vectores para poder romper este aislamiento y conectar a través del conocimiento, a través de lo inmaterial y material, para poder l- dar nuestro legado de éxito, continuando cambiando a medida que crecemos, aunque las estructuras materiales en las que se enfocan las personas se pierdan. Facilitar estas discusiones regionales es algo esencial. Yo soy científica climática, por lo cual la comunidad del patrimonio cultural empieza a trabajar de esta manera y es muy inspirador para mí ver estas conversaciones. Muchísimas gracias, Brenda. Veo que muchos de ustedes, los panelistas, están asintiendo con su cabeza. Gabriela, veo que estás de acuerdo con lo que se está diciendo. Quisiera saber tu opinión también. Sí, gracias, Will. Sí, desde el punto de vista de México, tengo que decir que Latinoamérica y el Caribe tienen historia común de pobreza, de relaciones, de conservación y muchas iniciativas se han tomado por organizaciones nacionales e internacionales. Durante muchísimas décadas ha habido cooperación y fortalecimiento de redes profesionales para la colaboración. En este sentido, también puedo decir que existen diferentes oportunidades de diálogo y de oportunidades de espacios comunes. Lo mismo se aplica al cambio climático. Algunas de estas se han organizado para dar respuesta a posturas comunes, de patrimonio común, de cambio climático, de perspectivas y nos ha permitido compartir buenas prácticas, así como también acercamientos metodológicos, desafíos y soluciones también que compartimos. Y existe obviamente un gran camino por recorrer, pero estas conversaciones y otras cosas que estamos haciendo nos llevan a tener mayor entendimiento de cómo las diversas comunidades tratan con diversos problemas, proyectos interesantes en diversos países y la colaboración en cada uno, por lo cual me gusta el término conversación porque es mucho más allá de la formalidad, ¿no? Y es algo que es un diálogo mucho más humano para expresar nuestras preocupaciones comunes. Muchas gracias. Sí. Estuve en la charla hace unos días cuando hablamos del conocimiento y el conocimiento, la oportunidad de querer aprender, la necesidad de aprender y de escuchar. Próxima pregunta. Sí, May, sí, una o dos cosas que puedo llegar a pensar sobre esto. Creo que estamos conscientes de los desbalances regionales y las implicaturas de las diferentes regiones geográficas. No podemos valorizar las investigaciones que están publicadas en otros lenguajes que no sean inglés, español o francés por lo inaccesible. Creo que necesitamos crear en el corto y mediano plazo oportunidades de traducciones para comenzar a dar respuesta a estas desigualdades. De manera más amplia, me encantaría pensar en cómo definimos las regiones y qué pudiera inspirar una conversación creativa entre regiones. Y una sugerencia que no es nueva, y no voy a reclamarla como propia porque está sucediendo de algunas maneras, es tener un acercamiento tipificador en las regiones para el patrimonio, lo cual ayudará a mejorar nuestro aprendizaje. Por ejemplo, ártico, montañas, así como también tipologías de patrimonio en las regiones, edificaciones
similares en diferentes regiones climáticas y cómo este acercamiento tipificador podría ayudarnos a crear evidencia interdisciplinaria, dado que debemos dejar de capturar evidencia desde un segmento muy reducido del mundo. Obviamente también este sesgo puede llegar a tener que ver con una caracterización de lo natural y de lo cultural. Creo que los sistemas de conocimientos occidentales están sesgados en lo que respecta a material cultural. En mayoría del mundo no existe distinción entre la natural y cultural porque la presencia humana está en todos lados. Creo que sería muy bueno evitar dicotomías y ver dónde podemos tener conexiones de utilidad a desarrollarse. A nivel políticas, tendríamos que dejar las definiciones cerradas. Deberíamos decidir cómo estas definiciones nos sirven o si es más importante darle respuesta a las interdependencias de los sistemas complejos en diferentes dimensiones, naturales, material e inmaterial, utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa en diferentes escalas, de tiempo, así como también el entendimiento de las vulnerabilidades. Creo que esto va a mostrar los métodos en las diferentes herramientas que utilizamos para identificar nuestras brechas de conocimiento. Creo que esto trascendería nuestra rutina de lo regional. Sí, Asís, te doy la palabra. Sí, creo que algo muy pequeño tengo que contribuir. Es que, por ejemplo, de acuerdo a esto regional y la conservación regional y los lenguajes de las comunidades y de los legisladores, creo que a largo plazo, la documentación de largo plazo y los cambios que vemos nos dan una perspectiva a largo plazo de los procesos antropogénicos en este paisaje. Creo que dicho proceso no debería ser visto desde un punto de vista sistemático. En muchos casos, el paisaje cultural resulta de esta interacción entre la sociedad y los gobiernos y deberíamos dar conocimiento del valor patrimonial de dichos sitios y los cambios en el proceso antropogénico. Creo que esta perspectiva de largo plazo y estas interacciones en lo que respecta a los procesos antropogénicos pueden ser una manera de contribuir a la conservación regional para manejarla. Muchísimas gracias. Tenemos unos pocos minutos más, por lo cual quisiera preguntarles a ustedes algo más y creo que hablamos de esta manera, un comento sobre esto. Una de las cosas que vimos en los white papers de los básicamente sobre estos desbalances o desigualdades regionales por diferentes tipos también de financiamiento, ¿no? Y creo que es bueno también terminar esta discusión hablando con respecto a esto y cómo ustedes crean que, cómo sienten que ustedes puedan darle una nueva respuesta a esto. Porque obviamente no tenemos un entendimiento entero de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por lo que, no sé, Brenda, podría hacerte esta pregunta a ti. Muchísimas gracias. Sí, creo que es muy importante tener un lugar para que las personas se sientan bienvenidas. Una de las cosas que es muy interesante a nivel cultural es dónde son las reuniones, a quién se los invitan y especialmente la juventud que van a experimentar grandes cambios durante su vida. Y nosotros también, por lo que se aceleran los cambios en esto, en el mundo, podemos utilizar
estos, estas negociaciones internacionales sin barreras para que las personas realmente intercambien información. Hay lugares en donde la gente se reúne y las desigualdades de que las personas no se puedan no se puedan reunir y conocer su intercambio de ideas es muy importante. Tenemos que ver los intercambios que se producen y queremos estar involucrados en estas ideas, en estas necesidades de traducir entre estos diferentes lugares. Creo que los COPs y la IPCC son un mecanismo para que las comunidades y las estructuras cambien un poco. Gracias. Asís, la misma pregunta. Y creo que le diste respuesta de alguna manera, cómo podemos darle respuesta a este desbalance de una manera práctica. Sí, gracias. Es muy difícil para mí decir algo más en lo que respecta a esto. No tengo más que agregar. Gracias. Gabriela, ¿algo más que quisieses agregar? Sí, muchísimas gracias. Creo que tenemos diferentes iniciativas de investigación y apoyarlos más allá de la parte académica, laboratorios, individuos que han sido marginalizados desde el punto de vista de la producción de conocimiento y la representación de grupos vulnerables, la representación de los mismos y la necesidad de su punto de vista, de su contribución que es cada vez más amplia, debería acompañarse con nuestro apoyo, porque por ahora tenemos algo parcial. Existen soluciones potenciales que pueden surgir desde este punto de partida, desde una perspectiva no convencional. Ese es mi aporte. Gracias. Muchísimas gracias, May. ¿Algo que quisieses agregar? Gracias, estaba inmersa en mis pensamientos y escuchando. Creo que necesitamos una transformación de gran impacto en cuanto a cómo la ciencia del cambio climático, del patrimonio cultural y del análisis de los mismos se ha llevado a cabo. Durante mucho tiempo los fondos refuerzan los legados coloniales, los lenguajes de las publicaciones han sido sostenidos y creo que en muchas partes, muchos lugares no reciben una parte de esta torta. Tenemos que cambiar esta inflexibilidad. Cada vez más se pasa mucho más tiempo en dándole informes a quienes nos dan fondos y no haciendo las investigaciones. El tiempo que se pasa informando a quienes nos financian se pudieran dedicar a tener que ver con las comunidades, involucrarse con los jóvenes, con las comunidades e involucrarlos en nuestras investigaciones, tendríamos un producto de investigación mucho más representativo. Así que les pido a los investigadores que repiensen su práctica. Para alguien que hace muchísimo, que se dedica a la investigación, creo que tu afirmación tendrá muchísimo eco. Quería agradecerles por esta conversación a todos ustedes, porque como saben, esto va a continuar, vamos a hablar acerca de las soluciones en el futuro, por lo cual creo que es muy interesante cuando hablamos acerca de las soluciones poder tener en cuenta esto. Les pido por favor que se nos unan el viernes, misma hora, mismo lugar, para continuar con las conversaciones. Quería agradecerles a ustedes, miembros de mi panel, por hacer esta charla tan interesante, tan maravillosa. Gracias a Brenda Ecuesel, al profesor Asís Bolush, a Gabriela Mora Navarro, así como también a la profesora May Casar. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, por estar con nosotros y esperamos verlos en nuestra próxima discusión el día viernes. Muchísimas gracias.